Es un gusto recibir a nuestros participantes muy distinguidos el día de hoy para la presentación del número 93 de universidades. Es un número muy especial cuya lectura recomiendo, sus artículos, en la medida en que la situación que vivimos en las universidades ha sido toda una experiencia dado el escenario de la pandemia, actualmente el escenario de la guerra, y entonces queda, digamos, por mostrar, por reflexionar cuál es el aporte de las universidades en estos complicados escenarios, como dice el título de esta entrega número 93 de la revista Universidades. Es preciso reflexionar sobre la función misma de la universidad en el escenario actual, de su contribución, de la situación de los estudiantes en la educación superior y, claro, sobre su contribución a la ciencia, al conocimiento, pero también a la búsqueda de una sociedad mejor. Pues para platicar con nuestro público sobre estos temas, le doy la palabra a Patricia Domecq, secretaria de Investigación y Vinculación Tecnológica e Institucional, UNDAV de Argentina. Adelante, por favor. Sí, buenos días, buenas tardes a todos y todas. Gracias, Javier, por tu presentación. Bueno, agradecer a Udual por la edición y la realización de esta revista, por cierto, muy interesante, de mucha actualidad. Y bueno, a Iris Santa Cruz, a todo el comité editorial de la revista, por supuesto a los autores y autoras de los artículos que aquí se están desarrollando. En mi caso voy a hacer una breve presentación refiriéndome fundamentalmente al dossier de la revista, que me pareció muy interesante, como toda, ¿no?, la revista, pero voy a centrarme en los ejes principales. El dossier, bueno, plantea urgentes interrogantes sobre el ethos original de la universidad y los desafíos de su adecuación, y por qué no recuperación en nuestro incierto y crítico presente, ¿no? El trabajo de José María Gutiérrez, titulado Los retos de las universidades públicas latinoamericanas, destaca la necesidad de deshacer o de retrotraer el impacto nefasto del neoliberalismo en las universidades, que vía estrangulamiento presupuestario las indujo en muchos casos a seguir senderos mercantiles y de lógicas privatizadoras, ¿no? Para esto el artículo propone caminos alternativos por los que orientar a nuestras instituciones para adecuar el ethos de la reforma del 18 a nuestro presente. Además de la adecuación de las estrategias pedagógicas y el marco de una formación integradora y humanista, debe renovarse, bueno, el abanico de carreras, en el sentido de que no obedezcan unilateralmente a las demandas del mercado, sino a los propios avances científicos y a las demandas sociales, y avanzar hacia una educación permanente. También en este artículo, bueno, José María Gutiérrez destaca el tema de las agendas de investigación. Es preciso ir más allá de la esfera económica productiva y fomentar la investigación en ciencias básicas, sociales y de salud, así como en humanidades, sumada a la investigación tecnológica, y más aún promover la reflexión sobre problemas nacionales y regionales. Contra la visión de una universidad de empresa debemos encarar vínculos renovados y multidimensionales con los entornos sociales. Esa es una estrategia que también se propone en este artículo, muy relevante por cierto. El vínculo centrado, bueno, en la transferencia tecnológica remunerada no debería concebirse como una cuarta función, sino entenderla también dentro de la extensión, ¿no es cierto?, universitaria. Y en realidad esta función de nuestra universidad tiene un rol relevante más aún en la pospandemia,
no debe concebirse a la extensión en forma vertical y asistencialista, sino como un proceso de construcción, empoderamiento mutuos, alimentado de la rica tradición de educación popular latinoamericana, ¿no es cierto?, que tienen también nuestras universidades. Y también destaca la importancia de las políticas de internacionalización, que deben fomentar la cooperación con las universidades de países del norte global, digamos, pero también del sur, ¿no es cierto? Y no del sur solamente latinoamericano, sino la cooperación sur-sur, con África, con Asia. Y por último, habla también de la democratización, que debe pensarse tanto respecto a la inclusión como a la apertura de los procesos de toma de decisiones dentro de las propias organizaciones universitarias. Al tema, bueno, esto como ideas más destacadas, digamos, de este artículo de José María Gutiérrez, y se le suman a estas reflexiones, a estas propuestas, otros dos artículos, como el de Laura Currá y María Sol Semino. En particular habla sobre reflexiones para una democratización en un mundo pospandémico, y allí destacan el rol del Estado y también el tema de la inclusión, ¿no es cierto?, en donde el Estado tiene un rol preponderante, sobre todo aún después de la pandemia, donde nuestras sociedades, las sociedades latinoamericanas, se han visto mucho más perjudicadas en lo que es la igualdad, la equidad, ¿no es cierto? Entonces, cómo el rol del Estado debe estar presente, sobre todo para fomentar políticas educativas que tiendan a atenuar esa desigualdad y esa falta de equidad, ¿no? En realidad, aquí se habla de la masificación a que se llega vía la tecnología, vía los dispositivos que tienen que ver con la educación a distancia, con la virtualidad. Ahora bien, esa democratización, las autoras de alguna manera reafirman, destacan la necesidad de que sea una democratización real, ¿no es cierto? No solo pasa por masificar la educación, sino porque realmente quienes acceden, mejor dicho, quienes puedan disponer, digamos, de la virtualidad, accedan, ¿no es cierto?, a la educación, accedan a dispositivos que formen y que, digamos, cumplan con el objetivo primario, digamos, de lo que es la educación, ¿cierto? Entonces, allí las autoras proponen, digamos, realizar ajustes para que el rol del Estado sea protagónico en esta función, digamos, de la educación, ¿no?, y de generar acceso a esa educación. Por último, Armando Alcántara Santuario, en su trabajo Una mirada al futuro de la universidad en la pospandemia de COVID-19, reflexiona acerca del impacto que la pandemia, la guerra y la creciente amenaza ecológica tienen en los ya importantes desafíos que enfrentan las universidades. Un dato no menor es que el resultado de los acelerados cambios de estos últimos 3 años es un brutal salto en la desigualdad entre países y al interior de estos, así como un declive general de la democracia. En este sentido, destacamos la necesidad señalada por el autor, y que recorren los 3 trabajos de este dossier, de reafirmar 2 principios fundacionales. Por un lado, garantizar el derecho a una educación de calidad a lo largo de toda la vida, y en segundo lugar, reforzar la educación como un bien público y común, ¿no es cierto? Como que estas 2 cuestiones deberían ser ejes y ser la base, digamos, para las estrategias que se propongan también nuestras universidades, y más aún nuestros gobiernos en los países fundamentalmente de Latinoamérica, ¿no? En estos comentarios estoy resumiendo muy rápidamente lo que los autores y las autoras han estado trabajando, digamos, en los artículos del dossier fundamentalmente, y creo que dejan bastante claro cuáles son las ideas centrales
que van a seguir desarrollándose también en otros artículos a lo largo de la revista, ¿no? Así que, no sé si les parece, Javier, dejo aquí y en todo caso continuamos después con alguna otra aclaración, comentarios o intercambios que se puedan tener. Muchísimas gracias, doctora. Creo que el comentario de Patricia Domecq ha retomado aspectos básicos de los artículos centrales de la revista. También hemos visto que estos comentarios van a estar acompañados, van a seguir acompañados por la plástica invitada por la revista, pero ahora, a reserva de algún otro comentario posterior, damos paso a la participación del doctor Imanol Ordorica, quien es director general de evaluación institucional de la UNAM, México, un viejo antiguo, quiero decir, universitario, con mucha experiencia en este terreno. Adelante, por favor, Imanol. Gracias, Javier. Y sí, ni modo, ya viejos, ¿qué le vamos a hacer? Gracias, Iris, por la invitación, y por los apoyos continuos que desde la UDUAL das a muchos de nuestros trabajos y entre otros a la promoción de productos editoriales de la UDUAL y a mantener su presencia en distintos foros y ámbitos nacionales e internacionales. Creo que no me había tocado la oportunidad de hacer este reconocimiento en algún foro y me parece que es importante hacerlo sin detrimento de nadie más que esté participando en este evento. Afortunadamente, Patricia ha hecho un recuento bastante sistemático del contenido de los artículos del dossier que caracterizan a esta revista, junto con la gráfica que tiene, que desde la portada le da una cohesión de imagen que también tiene en términos de contenido. En realidad nos ubica este número de la revista de UDUAL en un necesario, imprescindible debate de qué nos pasó y qué vamos a hacer con la educación superior una vez que la etapa más intensa de la pandemia ha concluido, si es que ha concluido, que ese es uno de los temas en donde nunca se puede saber al 100 si verdaderamente estamos ya en una condición pospandémica o solamente a la espera de un nuevo ciclo. El número de la revista, y en esto hay un acierto de su director, desde el texto con que él presenta el número, tiene una armonía importante, es intentar ubicar a la educación superior en el contexto de la pandemia, qué condiciones enfrentaba la Universidad Latinoamericana o ha enfrentado la Universidad Latinoamericana y qué retos hay hacia el futuro. Los tres artículos del dossier, y no con ello quiero decir que sean principales, pero sí los que le dan esa identidad al número de la revista, están ubicados en la lógica de resaltar que en un contexto de profundas desigualdades sociales, económicas y políticas que habían plagado a las universidades latinoamericanas a lo largo de su historia, se sobreviene el fenómeno de la pandemia, y en este fenómeno de la pandemia yo me atrevo a recoger de estos artículos, se dan tres procesos respecto a este tema de la desigualdad. Por un lado,
se hacen evidentes o quizás más evidentes desigualdades existentes. En un segundo término, se exacerban las desigualdades existentes, y en un tercero se puede decir que se generan nuevas desigualdades. Y entonces los artículos y la contribución que hace Henning con su prefacio y también como coordinador del número, nos muestran una condición de desigualdad de una universidad inmersa en ese conjunto de desigualdades, en donde se enlistan y no es el propósito de este ejemplar de la revista detenerse a analizar cada una de ellas, las desigualdades de orden económico, social, las desigualdades o brechas de género, las desigualdades de carácter étnico y de alguna manera cómo estas se profundizaron a lo largo de la pandemia y cómo otras que existían quizás de antemano pero no parecían tan relevantes se volvieron tan cruciales, como la desigualdad digital, que uno podría pensar si es solamente una consecuencia de otras formas de desigualdad que se habían planteado con anterioridad. En ese sentido, este ejemplar de la revista, esta edición, interpela a quienes estamos dentro de las universidades, haciéndonos ver que no hay una condición pandémica y pospandémica que sea desastrosa en cuanto a que haya construido una condición de desigualdad que no hubiera antes. Y creo que eso ha sido muy importante porque en el discurso oficial, y no solo en México, yo aprovecho para hacer un breve comercial. Con la doctora Marion Lloyd publicamos un libro sobre estrategias frente al COVID-19 en una revisión documental de universidades de distintas regiones del mundo, tratando de encontrar qué políticas habían sido comunes, qué reflexiones había sobre el sentido de la universidad, etcétera. Y se encuentra algo que coincide también con los discursos oficiales, que es, estábamos tan bien y que nos cae encima la pandemia, por ponerlo en términos coloquiales. Y bueno, viene a resultar que no estábamos tan bien y nos cayó encima la pandemia, y entonces estamos todavía peor y no hemos logrado revertir. Y ha habido como un abuso de la idea de, a pesar de todo, seguimos adelante, ¿no? Esta es una lógica tan tradicional de la educación superior de las universidades, que tenemos como que este aprecio por nuestro linaje, ¿no? Somos las instituciones más estables desde la Edad Media, desde el siglo XI, y nos seguimos vistiendo como en el siglo XI para eventos especiales y lo que sea. Con mucho orgullo lo decimos. Desacreditamos otras instituciones como las panaderías, que son bastante más viejas que la universidad y van a subsistir más tiempo, ¿no? Y sí cambian en sus formas, pero no necesariamente afortunadamente en lo que generan y producen. Las universidades tenemos menos tiempo, pero sí tenemos esa conciencia como de pedigrí. Y entonces el pedigrí nos impide a veces reconocer una condición de crisis. Y estuvimos varias de las personas que coincidimos aquí presentes en la Conferencia Regional de Educación Superior de 2018 en Córdoba, y por más que intentábamos meter en la agenda una temática de una educación superior en crisis, porque digamos,
la tradición latinoamericana establecida a partir de del movimiento de la Universidad de Córdoba en el 18, que está recogido en varios de los artículos que se presentan en este número de la revista, había entrado en un momento de crisis a partir de los años 70 o 80 del siglo pasado, que ya es un momento largo, ¿no? O sea, son 40 años de crisis de identidad, y se había adherido a un modelo de universidad que es el modelo de la Universidad Elitista de Investigación Norteamericana. No son todas las universidades de Estados Unidos iguales, pero este es el que aparece como el modelo más exitoso. Y esto nos había traído, y en esto ponen mucho énfasis los artículos del dossier, el énfasis de las orientaciones hacia el mercado, la adopción de políticas de mercado hacia el interior de las instituciones de educación superior, la introducción del tema de la competencia como un tema muy conductivo, si es que existe la palabra, de lo que debía de ser el comportamiento dentro de las universidades, y las prácticas de gerencialismo o managerialismo, usando un término anglosajón, en las formas de administración, de gestión, de evaluación, medición, etcétera, en la educación superior. De todo esto hablan los artículos, ¿no? Entonces, y esa es parte de la fuerza que tiene el presentarlos de una manera unificada, abordando desde una discusión general que a lo mejor habría que ubicar más como latinoamericana, porque no es necesariamente igual a la que se da en otras regiones del mundo, pero que toca en casos particulares como el de Argentina, y que luego se mueve hacia el espacio de las organizaciones supragubernamentales o de carácter mundial, como la UNESCO o el propio Banco Mundial, en el artículo de Armando Alcántara, ¿no? Como todo buen producto o conjunto de productos académicos, la revista abre vetas de reflexión y de discusión, y yo creo que yo recuerdo con mucha viveza un acto de homenaje al maestro Adolfo Sánchez Vázquez en la Facultad de Filosofía y Letras, en la que estaba presente Javier, y en donde Roberto Escudero, que era un colega y discípulo en parte de Sánchez Vázquez, dedicó toda su intervención a hacer una crítica al trabajo de Sánchez Vázquez, lo que motivó que algunos de los presentes en la mesa se indignaran y se pusieran muy frenéticos, y el propio don Adolfo, con la grandeza que lo caracterizaba, decía: no hay mejor homenaje que la discusión a fondo de mis planteamientos y mis propuestas, y le agradeció a Escudero toda proporción guardada, las distancias intelectuales, etcétera, para que no se sienta que hay un acto pretencioso, pero creo que algo de lo muy positivo que tiene el haber armado este dossier es que nos obliga a pensar en cosas que a lo mejor nos hace falta desarrollar más, o incluso polemizar. Y entonces, habiendo resaltado, y vuelvo a hacerlo, un conjunto de trabajos que enriquecen nuestra discusión de la situación actual de las universidades en América Latina, por este enfoque que puede ver el antes, el durante, y atisbar un poquito el después de la pandemia, lo hace desde planteando algunos temas que vale la pena seguir discutiendo. Voy a plantear el primero porque arranca desde el artículo de la introducción de Javier, que es el tema del ethos universitario. Es una discusión que he tenido mucho con el doctor Humberto Muñoz, a quien se mencionaba hace rato.
La noción de etos me remite a una especie de esencialismo de la universidad, algo que caracteriza a la universidad por encima y más allá de sus momentos históricos y sus contextos. Yo creo que eso no existe, ¿no? Existe la historia, existen trayectorias, existen algunos rasgos que identifican a las instituciones, pero la noción de que hay un conjunto de valores y formas de funcionamiento que son intrínsecamente universitarios y valorados y están por encima, digamos, de la disputa política que se da para llevar adelante la educación superior a nivel de sistemas y de instituciones, me parece estática y compleja. Entonces, creo que sí, el hilo conductor del etos universitario está presente en el número, en ese sentido es consistente y es un tema que merece discutirse con más profundidad, ¿no? El segundo tema que quiero plantear es que se hace referencia a la desigualdad en términos genéricos y a las desigualdades se separan y se enuncian, ya lo decía antes, como socioeconómicas, culturales, políticas, de género, etcétera. Pero resulta que en la prepandemia reciente, el tema de género ha sido una desigualdad que se ha expresado en las universidades del continente, o por lo menos del subcontinente, con una fuerza muy impactante, una fuerza inusitada, afortunadamente, en contra no solo de la desigualdad que existe en las trayectorias de personal académico, en las formas de ingreso a las universidades, etcétera, sino también de la violencia que sigue persistiendo en los campus universitarios y que esto dio lugar a movilizaciones desde, ahora sí que desde Chile, desde la Patagonia hasta el Río Bravo, con expresiones estudiantiles muy poderosas y en donde las universidades han sido sacudidas por ese fenómeno. Y ese es un fenómeno de desigualdad particular porque en el proceso de la pandemia, la desigualdad de género se expresó en muchas formas y quizás es uno de los terrenos en el que hubo una mayor profundización. O sea, el enclaustramiento forzado, la convivencia de la desigualdad de pareja dentro del hogar, la relación, la mezcla del espacio laboral académico con el espacio de convivencia cotidiana, que dieron lugar a hechos como el de la Universidad del Estado de México, donde la profesora de inglés estaba impartiendo su cátedra a través del Zoom, al mismo tiempo que era golpeada y zarandeada por su marido, todo esto a la vista del estudiantado. Pero también hechos lamentables como profesores de distintas facultades que, además de violentos, acosadores, mostraron de manera acrecentada su estupidez al quedar grabadas sus agresiones y sus comentarios en las sesiones de Zoom. Y para terminar, y creo que ese tema solamente, el tema de desigualdad y violencia de género en la educación superior, sería un tema para más revistas. No solo para esta revista, para más revistas, para profundizar. Y hay gentes especialistas que han trabajado explícitamente el tema de género y educación superior, ¿no? Para ver todo esto, tanto en el ámbito de la desigualdad misma como de la violencia. Y termino con un tercer tema que a mí me sigue sorprendiendo. Antes de la pandemia no logramos que los 100 años de la Reforma de Córdoba nos pudieran ubicar en una condición en la que
voluntariamente tratáramos de construir una ruptura identitaria de la universidad latinoamericana tan poderosa como fue la de 1918, ¿no? Si en el 18 se había roto con la Iglesia Católica, decíamos, rompamos con el canon de la universidad elitista de investigación norteamericana, ¿no? Si durante el 18 había alcanzado plenitud la idea de la educación básica universal ya en el mundo, plenamente aceptada, planteémonos en el 2018, lo decíamos, justo antes de la pandemia, la universalidad de la educación superior como obligatoria. Y ha habido, y ese era un tema que no lográbamos encajar, pero viene la pandemia, sacude y simbra a la sociedad en su conjunto. Veamos, por ejemplo, ese libro que a mí me sigue pareciendo muy interesante, que se llama Sopa de Wuhan, en donde está en particular un debate entre el sociólogo Zizek y este filósofo coreano Chul Han sobre la naturaleza del cambio social que vendría después de la pandemia. Y esto es muy al principio de la pandemia, ¿eh? Todavía faltarían muchos meses, quizás año y medio para que estuviéramos en la condición actual. Y no hay esa reflexión sobre la universidad. O sea, cuando uno revisa los proyectos internacionales, lo que hace Armando sobre los organismos internacionales, lo que tratamos de hacer Marion Lloyd y yo sobre las instituciones, lo que reflejan los artículos de lo que están aquí en la revista es, no hemos sido capaces de pensar otra universidad distinta. Estamos pensando en ajustes a la universidad que había antes, ¿sí? Y no en una idea de cuál es la enorme ruptura social que se ha producido y cómo hacemos de la universidad, y me parece, y con esto termino, un gran agente de cambio social, político y económico en el contexto post-pandemia. A mi juicio, ese sería, en términos de la reflexión, porque es fácil decir, es de la universidad un gran agente de cambio social, no es tan fácil decir cómo es una universidad que hace eso, ¿no? Y creo que ese es un muy buen tema también para seguir reflexionando y que emerge cuando uno lee este dossier. Agradezco entonces a la UDUAL la emisión de esta revista, el esfuerzo de coordinar un número como este que abre vetas tan interesantes para la discusión y la calidad de los trabajos que aquí se presentan. Entonces, felicidades por tu conducto, Iris, a la UDUAL y a la revista por el tuyo, Javier, y gracias a Patricia también por sus comentarios que sirvieron mucho para que pudiéramos cada quien caminar en un sentido en la presentación de este número. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Imanol Ordorica. Yo creo que qué mejor recomendación se puede hacer para la lectura de una revista que las reflexiones o las posibilidades de reflexión que propone. Y creo que eso es justamente lo que ha destacado el doctor Ordorica para animar, pues, a reflexionar sobre este tema. En efecto, a más de 100 años de la reforma de los reformistas de Argentina, repensar la universidad, repensar su identidad, su función, creo que es una tarea básica, ¿no? El comentario me hizo recordar un poco algunas propuestas de Pablo González Casanova sobre la universidad en los 70, muy interesantes, por cierto, muy ambiciosas, muy difíciles de instrumentar, pero un poco toda la idea de la prepa, del CCH, del autoaprendizaje, de reducir las horas de estudio, etcétera, iban mucho por ahí, ¿no? Entonces sigue siendo pues un tema de gran actualidad. Muchas gracias de nuevo, Imanol Ordorica, y vamos a dar paso
a la participación de Iris Santa Cruz, secretaria académica de la UDUAL, aquí en México, y le dejo la palabra. Muchísimas gracias. Quiero empezar saludando a la gente que nos está viendo en Facebook. Me dicen que tenemos gente viéndonos de universidades de Argentina, de Paraguay, de Guatemala, de Perú y desde luego de México. Muchos saludos. Después de esto también quiero agradecer en primer lugar a los colaboradores de este número, sobremanera a quienes están hoy aquí en esta presentación, y en ausencia a Henning Jensen, quien fue presidente de la UDUAL, pero no ha dejado de colaborar y apoyar todas las tareas de la organización. Por desgracia no pudo acompañarnos por encontrarse de viaje, pero no podemos dejar de reconocer, de agradecer su impecable trabajo. En este número, como en todas las revistas temáticas, al inicio tenemos una idea muy vaga del tema, tal vez un título, algunos conceptos respecto al contenido. Entonces jugábamos con la idea de pandemia y universidades, pandemia y retos, pero no conseguíamos aterrizarlo. Y fue Henning Jensen, como coordinador de este número, quien hizo una nota conceptual y trabajó de cerca con los colaboradores del dossier. Y como dice él en su texto, se invitó a especialistas a pensar en la universidad después de la pandemia, entre comillas la expresión, porque dice, esta expresión se ha vuelto polisémica y ahora significante de un mundo en guerra, de un mundo desigual, de masas pobres y con hambre, de regresiones múltiples de derechos, y añadiría yo grandes retrocesos en los avances democráticos y también signos ominosos para las universidades públicas. Me parece entonces que sin ese enorme esfuerzo de coordinación y seguimiento, no hubiéramos arribado al resultado que hoy tenemos. Es un número en el que se acude, a través de los artículos, al horror de un escenario catastrófico, un escenario devastador y yo diría hasta aterrorizante, y se enarbola como respuesta una utopía, la utopía de cómo las universidades pueden y deben ayudar a salir de este mundo desigual, inequitativo y violento. Me acuerdo que en los años 70 se publicó un libro del gran autor de la ciencia ficción y del horror, Stephen King, con el título en español de La danza de la muerte. Narra este libro como una epidemia causada por un virus gripal que muta muy rápidamente, extermina a prácticamente toda la humanidad. Y en el caso de esta pandemia que seguimos padeciendo, como bien decía Imanol, pues no se exterminó a toda la humanidad, pero sin duda el resultado en número de muertos y en la creciente desigualdad entre países y clases sociales aún no nos muestra su verdadero alcance, que será sin duda devastador. Como siempre, entonces, la realidad supera a la ficción. En este número, José María Gutiérrez, de la Universidad de Costa Rica, nos habla de una crisis sistémica cuyas raíces se remontan varias décadas atrás, marcadas por el predominio de proyectos económicos hegemónicos que han puesto en entredicho aspectos esenciales de nuestra vida. Dice el autor que es un modelo civilizatorio que prioriza el mercado. Yo diría que es un modelo no civilizatorio que en efecto prioriza el mercado y la obtención de la ganancia. Según dice José María Gutiérrez, nuestras universidades se han renovado de manera importante y ahora se enfrenta el reto de forjar una alianza estratégica entre las universidades y la sociedad para defender los fundamentos educativos y crear procesos democráticos diversos. Llama a lograr la inserción de la universidad latinoamericana en las sociedades en las que se insertan y nuevas formas de integración y de interlocución que superen esta perspectiva estrecha del mercado. Esos son algunos de los desafíos, según el autor, ni más ni menos. Por su parte, Laura Currá y María Sol Semino escriben un artículo que me parece de la mayor importancia, justamente porque se refieren a un proyecto político, a una política pública sobre la educación superior, el proyecto político de las universidades del conurbano en Argentina.
y se detienen en un concepto que denominan inclusión excluyente, que remite a la paradoja de ampliar el acceso a la educación superior a sectores que difícilmente pueden tener acceso, pero que no se refleja necesariamente en la cantidad de egresados. Y eso es porque dar acceso a la educación superior no anula exclusiones anteriores ni supone oportunidades equivalentes. Me parece que esta idea es central porque a veces se piensa que lograr el acceso a la universidad casi en automático va a garantizar la movilidad social, y aún más se piensa que las universidades están encargadas de resolver los graves problemas de inequidad y pobreza, ignorando que previamente existe un sistema social que va excluyendo a quienes menos oportunidades tienen desde el inicio. Desde luego que en Argentina, en el año 2006, con la sanción de la Ley de Educación Nacional, se reconoce a la educación como un bien público y un derecho social que el Estado debe garantizar. Pero la democratización es más que un problema de ingreso, por lo que es necesario enfocarse en la responsabilidad institucional o tal vez en el diseño de políticas públicas para pensar estrategias que garanticen sí el derecho a la educación superior, pero que abarquen la permanencia y el egreso con el fin de garantizar una democratización efectiva. La creación de estas nuevas universidades del conurbano como política pública de democratización de la educación superior no es suficiente. Es decir, está muy bien reconocer de manera aspiracional el papel primordial que las instituciones de educación superior tienen, ¿no? Pero hay que mirar que se interpone en el camino muchos elementos y mirando estos elementos que se interponen, ver qué hacer para que se pueda realmente lograr un futuro que sea, como dicen las autoras, más humano, más democrático, inclusivo y pacífico para todos. Me parece entonces que determinar cómo se pueden superar estas barreras requiere analizar qué clases o tipos de conocimientos son necesarios, de quién se necesita el conocimiento y de qué manera las instituciones de educación superior pueden plantear estos desafíos y sus impactos, tanto dentro de la academia como en una sociedad que es crecientemente desigual. Por su parte, Armando Alcántara, que por cierto forma parte del comité editorial de esta revista, nos brinda un artículo muy robusto en información y datos duros. Él mismo lo señala, dice: se revisan documentos e investigaciones en los que se plantearon los retos que enfrenta el mundo ante la pandemia de COVID-19 y sus devastadores efectos en la vida social y económica de millones de personas. Después de esta copiosísima revisión documental que hace, señala que en el plano institucional los desafíos son muy grandes y hace referencia a las dificultades financieras de las economías de muchos países y su repercusión en la reducción del financiamiento de las instituciones de educación superior. Yo quisiera mencionar algunos datos para el caso de México. En este proyecto de presupuesto para 2023 se propone, está previsto un aumento de 1.26% para la UNAM y de 1.85% para el Instituto Politécnico Nacional, que son dos de las más importantes instituciones de México. Pero si consideramos que la inflación anual al mes de agosto de este año era de 8.7%, pues eso representa un descenso en términos reales de 7% y de 6.4% respectivamente. Claro que hay que decir que el gobierno, cuando hizo los cálculos para el proyecto de presupuesto, aplicó una inflación de 5%, quién sabe de dónde la sacó, pero en todo caso trabaja con ese supuesto de una inflación anual de 5%, de modo que la cifra disfraza la disminución y parece una pérdida exclusivamente entre 2 y 5%. De paso, les comparto que en una entrevista con el secretario de Hacienda de México, le pregunta a la periodista que está haciendo la entrevista, le dice que se aprecia en el presupuesto de 23 una disminución de recursos para los sectores salud y educación. Y él responde que ambos sectores han tenido muchos recursos durante muchos años y que tienen un amplio margen de maniobra. Así las cosas por estos rumbos, de modo que el pronóstico que hace Alcántara parece que se va a cumplir puntualmente.
Y para colmo de males nos dice Armando que esto sin duda va a afectar la autonomía de las instituciones. En este contexto de incertidumbre en el que prevalecen desigualdades, pues el futuro de la educación superior parece que tiene un camino muy difícil que recorrer y que requiere de los esfuerzos de sus comunidades académicas para mantener los logros en ámbitos tanto académicos como políticos. Y es cierto, así está planteada la ruta de análisis de los artículos propuestos desde el texto que elabora Henning, que no se trataba de analizar condiciones económicas y políticas prevalecientes en nuestros países latinoamericanos, sino de hacer este análisis sobre el papel de las universidades y sus retos en el contexto. Pero aún así llama la atención pues la escasa referencia que se hace a este contexto social en el que se inscriben nuestras casas de estudios. Y por eso a mí me resultó muy afortunada la coincidencia, fue plenamente una coincidencia, que la sección reseña se dedique al libro que se llama Por una democracia progresista, de la autoría del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Cárdenas, pues es un personaje central de la lucha por la democratización en este país desde la década de los 80 y fue el primer gobernador de la Ciudad de México democráticamente electo en el 97. Esta reseña la hace Erika Granados Aguilar y ella nos dice, la autora de este texto, de esta reseña, que es una obra en donde se enmarca una propuesta de dirección hacia dónde deben ir los esfuerzos para lograr un desarrollo social y nacional, y formula una serie de propuestas de temas puntuales sobre los problemas políticos y sociales que atraviesa el país, con el objetivo de generar un nuevo proyecto de nación que permita una efectiva edificación de la democracia, la cual debe ser estable, sustentable y progresista. Pero no son pocos los pasajes en este libro en torno a la necesidad de una profunda reforma de la educación en México, en particular en lo referente a la educación científica y técnica. Cito las palabras de Cárdenas en este texto. Dice lo siguiente: hoy el gobierno está dando escasa atención a todo el aparato nacional de la investigación y tecnología, lo que retrasará, cuando se dé, un cambio efectivo en la política de crecimiento de la economía, la industrialización y los servicios de punta que formen parte de los esfuerzos para alcanzar la independencia económica y fortalecer el ejercicio de la soberanía nacional. Con estas palabras de Cuauhtémoc Cárdenas, que pintan pues, un escenario que me parece complementa lo que dicen los autores del dossier, termino mi intervención. Vuelvo a agradecer a todos los compañeros que nos acompañaron en esta presentación y desde luego a los autores de los artículos que aquí se comentaron. Muchísimas gracias, Patricia, en verdad te reconozco muchísimo el esfuerzo y por supuesto a mi queridísimo amigo Imanol Ordorica, como siempre. Gracias. Muchísimas gracias, Iris Santa Cruz. Creo que ha hecho un recuento muy completo del contenido de la revista, que también es una invitación a la lectura de estos artículos, incluida la reseña que contiene la revista. Entonces, a lo mejor tenemos un par de minutos si Patricia Tomensch quiere agregar algo, o Imanol brevemente, para no alargar mucho esta presentación. No, solamente, bueno, agradecer y felicitar a Imanol, a Iris, por los comentarios y presentación de la revista. Creo que estuvieron muy atinados. Y nada, bueno, no solamente reforzar esta idea de la inclusión, la democratización y el rol del Estado, ¿no? Que creo que son centrales y fundamentales, que se refieren a ellos todos y todas los autores y las autoras, y que me parece que es por ahí donde tenemos que ir buscando estrategias para mejorar nuestras universidades, ¿no? Entonces, más allá, o sea, en la pospandemia, cuando llegue, si es que todavía no estamos en ella, digamos, poder tener desde las universidades políticas adecuadas, institucionales también, en el marco de las políticas también que se den en cada país, ¿no? Porque claramente no somos, las universidades no estamos o no están aisladas
de las políticas de Estado, obviamente, y están inmersas en sociedades, que también, si bien Latinoamérica es una gran casa común, podríamos decir, o patria grande, también tiene sus heterogeneidades, ¿no es cierto? Entonces, nuestras universidades también deberán dar cuenta o respuesta a esos problemas heterogéneos, ¿no?, de nuestras sociedades. Eso, muchas gracias a todos y todas, fue un placer. Muchísimas gracias de nuevo. Y Manuel, no sé si quieres hacer un No, último comentario. creo que Patricia cerró muy bien. Yo nada más me sumaría al agradecimiento por la oportunidad de participar en la presentación de este número y, y expresar pues eso, que hay que apoyar la revista. Las presentaciones deben servir para que la gente la lea. Ojalá que hayamos hecho un trabajo que motive la lectura de este número. Y muchos saludos. Gracias de nuevo por tu valiosa participación, Imanol. Y bueno, no me queda más que agradecer al conjunto de los participantes de esta reunión para invitar a la lectura, que yo creo que la importancia que tiene es replantearnos nuestro papel como universitarios, como bien señalaba Imanol, como universidades, ir generando una nueva identidad que nos permita, digamos, trascender pues las limitaciones que ya teníamos y que exacerbó la propia pandemia, reconocer la existencia pues de una crisis del papel de las universidades, de que también tienen un carácter histórico y tienen que transformarse. Y bueno, espero que la revista sea un buen momento, una buena lectura para reflexionar sobre estos temas. Pues damos por concluida nuestra reunión. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Más que nada, se trata de un dibujo de proceso, es decir, que tiene como factor lo temporal. Este proyecto se realizó a lo largo de 120 días con base en un par de autoinstrucciones que fungieron como detonantes para trabajar con el concepto de restricción, además de las siguientes preguntas. ¿Qué tanto podemos crear con ciertas limitantes? ¿Qué interviene realmente al momento de dibujar? Y, en este caso, toma relevancia el inicio, el proceso y el final, puesto que se van descubriendo ciertas relaciones entre lo cotidiano, la improvisación, el gesto, como parte del desarrollo de una práctica pausada, así como la observación junto con la reflexión que permiten trabajar con ciertas posibilidades, calidades y combinaciones en los diferentes trazos.